vuelta a lo que significa el tiempo, cómo se organiza el tiempo a lo largo de la historia. Pero lo que nosotros llamamos el tiempo histórico, que a veces induce a errores, porque visto desde la actualidad, pues resulta que a veces mezclamos acontecimientos pensando que son de la misma época, ¿no? Y en realidad eso no es así, ¿no? Por eso, cuando hablamos de la cronología, hablamos de la organización del tiempo de manera lineal y poniendo los acontecimientos uno detrás de otro, ¿no? Ujú. ¿Vale? Entonces, eso es lo que significa narrar la historia en forma cronológica, ¿vale? Y cuando hablamos de sincronía, hablamos de dos hechos que han podido suceder en el mismo tiempo. Si estamos hablando, por poner un ejemplo, de cuando se construyeron las pirámides en Egipto y cuando se construyeron en América, Ujú. Mesoamérica y Sudamérica, pues podría darse momentos en los que hubiera una sincronía, es decir, que aunque sean acontecimientos que no tienen nada que ver uno con otro, pero se han podido dar en ese mismo momento. Entonces, hablamos, por un lado, volvemos a la cronología, Ujú. uno detrás de otro. La sincronía son elementos que se pueden ir dando en paralelo y la diacronía, que es la ordenación de esa secuencia de hechos, ¿no? Los hechos son diacrónicos en el momento en que en el orden que establecemos temporal no se producen en el mismo momento, ¿vale? No es lo mismo hablar de la Revolución Francesa, por decir cosas que están más o menos Sí, cerca, sí, sí. de las guerras de Napoleón. Estamos hablando de momentos que ordenados en el tiempo están en distintos momentos. No son coincidentes, aunque Napoleón participa en la Revolución Francesa, por decir una cosa que está próxima. Eh, la conquista o el descubrimiento de América respecto a la pérdida de Cuba, ¿no? Ujú. Bueno, pues ahí hay 400 años de diferencia. Entonces, esa ordenación es a lo que se dedica esta parte de lo que estamos hablando del tiempo en términos históricos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hemos, los historiadores, cómo al final entendemos por ponernos de acuerdo en una serie de cosas, pues establecemos un orden, ¿no? Y entonces decimos paleolítico, decimos mesolítico, neolítico. Dentro de cada uno de estos apartados hay otra serie de apartados, pero quedándonos con lo básico. Estaríamos en la edad antigua, después de abandonar la edad antigua entramos en la edad media, después de la edad media entramos en la edad moderna, pues de la edad moderna, la edad contemporánea, y bueno, y lo que ahora llamamos el mundo actual, en fin, hay algunas. Pero esa es la división cronológica Ujú. que tiene que ver con determinados hechos, ¿no? Es decir, pues la caída de Roma significa en Europa pues el final de la edad antigua y el inicio de la edad media, ¿vale? Cuando Odoacro en el año 400 y pico Entra. entra en la ciudad y ya el imperio romano de Occidente cae. Es que los inicios de esa fecha o los finales Son aleatorios. son aleatorios, pero se intentan cuadrar con Con, momentos que son puntuales en la historia. sí, la Edad Media termina con la caída del otro imperio de Constantinopla y empieza la Edad Moderna. Y así, la Revolución Francesa supone otro cambio. el- Hablamos del inicio de la historia con la escritura. Es decir, eso es lo que va marcando los diferentes tiempos históricos, ¿no? Y entonces nos ceñimos dentro de esas, aunque evidentemente no es algo absolutamente válido para todas las culturas ni para todas las civilizaciones, pero es una Os referencia. lo decía antes que con Roma en las invasiones bárbaras hablamos de Claro, un imperio que está en la historia y de otros que están todavía en la pre. claro, esta es una forma de verlo, pero no es la única. Hay otras formas, hay otros historiadores que optan por modos alternativos de ver esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, relacionándolo no con eventos determinados, sino con revoluciones tecnológicas, ¿no?
el fuego, la rueda, eh, la primera revolución industrial. Es decir, utilizan otro tipo de hitos para marcar los espacios, interespacios dentro del conjunto de la historia del hombre. O sea que no es el único método, siempre hay que pensar que hay otras formas de verlo. Y hay una tercera que también, bueno, se utiliza algunas veces, que es lo que llama la duración de los eventos, ¿no? Es decir, el impacto que tienen determinados eventos sobre la humanidad, de corta, media y larga duración, ¿no? Es decir, cuando un evento tiene un impacto muy breve, pues se clasifica en eso y se analiza dentro de corta duración, media o larga. Eso es una forma también de considerar la evolución de la historia en razón de lo que realmente la ha hecho cambiar o ha impactado de una forma lo suficientemente profunda como para hacer que el mundo cambie, ¿no? ¿Un ejemplo? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de el, el final del paleolítico y el neolítico, mesolítico, neolítico. Es decir, cómo se expande la agricultura. ¿Cómo se expande? Porque vemos que está en Mesopotamia, pero también vemos que está en el Nilo, ¿no? En Ujú. Egipto, o vemos que se expande a todo. Que es un fenómeno de corta, de media o de larga duración, porque es un fenómeno que tiene realmente mucho impacto sobre la historia. Es un Sí, sí, sí. impacto crucial. O la cerámica. O cómo evolucionamos de la edad del bronce, perdona, del cobre al bronce y del Del bronce al hierro. al hierro. Eso tendría relación con la primera clasificación, con la tecnológica, Ujú. pero también con el impacto. Es decir, cuando tú llegabas a una guerra con tu espada de bronce y llegaba otro con la espada de hierro, pues te la partía. Y tú decías, con esto yo no puedo. Es decir, el impacto que tiene eso es de corta, de media, de larga duración. Es decir, estamos hablando de eventos que producen grandes cambios. La revolución industrial, la Revolución Francesa. Son de diferente duración, pero que impactan sobre todo las sociedades en el mundo. Sobre todo, teniendo en cuenta que la mayor parte de la historia que vemos es la historia de Europa De Europa, y claro. la historia de América que se incorpora después, ¿no? Pero que nos olvidamos también de una parte del planeta. Pero me he entendido dentro de nuestra cultura ese tipo de eventos, cuando surge la religión musulmana, por ejemplo, pues, o Cristo, es decir, todos esos eventos tomados como catalizadores de un cambio profundo en las estructuras de la Con sociedad. respecto a lo que decía antes de Europa, ¿entendemos la historia desde una visión eurocentrista? ¿O, Absolutamente. o entendemos esa visión como que la atomización de todos los pueblos europeos y esos contactos entre ellos han hecho que sea mucho más revolucionaria las tecnologías que se aplican y que evolucionan? Es decir, porque yo contemplo que desde la edad, más tarde de la edad moderna, América empieza a tener un impacto potente y no, es decir, no se soslaya, sino que se remarca su impacto. Es decir, si Sí. hubieran otras civilizaciones tenido ese impacto, ¿se hubiera hablado de ellas? Yo creo que no. O sea, cuando hablamos de la sociedad americana, hablamos de una sociedad que es como la europea. De hecho, se conforma con la emigración europea. Entonces, hablamos de esas sociedades porque están dentro de nuestros parámetros, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver la guerra de independencia de Estados Unidos con la Revolución Francesa. Francesa. Hay una interrelación, hay una cultura común, un fondo común a la hora de entenderlo todo. Pero China tiene su propia cultura y es muy potente y muy antigua. Y sin embargo, pues está como al otro lado, no se integra dentro de nuestros parámetros. O sea que, por supuesto, la historia del mundo es una historia muy europea.
Europa es la que se expande. Claro, pero ¿tiene algún tipo de justificación o es porque sí? Es decir, se obvia los avances tecnológicos y los avances políticos en otros países. El que manda, es decir, Europa manda en el mundo, es el que marca el paso. Ujú. Hasta la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos le da el relevo. Hasta entonces, Europa es la que marca todas las tendencias de políticas sociales, la moda, cualquier cosa se define en Europa, no se define en Rusia o se define en China, ni siquiera en Japón, que también se integra, pero no, es Europa y Europa es la que expande hacia todo. Entonces es la cuna, bueno, evidentemente hay muchas cosas que se nos quedan fuera de ese, Sí, de ese tintero, por así decirlo. sí, y que eso no está bien, pero así es como lo hemos construido. Y todo el discurso, lo, lo- la civilización donde nace, en lo que entendemos nosotros en Grecia, y de Grecia se expande la escritura, todo esto es lo que nos hace ser europeos, ¿no? Dentro Y claro, con todo lo que tú dices, con todas esas batallas interiores, ¿no? Hemos tenido la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, la conquista del Imperio Español, el Imperio francés, ha habido fragmentación en Italia, pero hablamos siempre de Europa, y Europa es la que crea todo ese mundo. Entonces, eh, te decía, ¿no? ¿Cómo se difunde el conocimiento? ¿Cómo se difunde? Porque claro, tú para hacer la espada de hierro tienes que tener una tecnología y tienes que saber cómo y tienes que alcanzar unas determinadas temperaturas y tienes que tener un crisol. Es decir, ¿cómo se expande eso? ¿Cómo se expande el que tú puedes recoger determinadas semillas y sembrarlas, cuidarlas y recoger un producto? ¿Cómo se recoge ese producto? ¿Cómo se elabora después? ¿Cómo se consigue el trigo y del trigo el pan? Es decir, todo ese conocimiento, ¿cómo se expande? Porque son eventos cruciales dentro del movimiento de, de- de la evolución histórica. Ujú. ¿Cómo se expande ese conocimiento? Bueno, pues hay diferentes teorías que te hablan, pues eso, de movimientos difusionistas, ¿no? O hay otra serie de teorías que te dicen, no, difusionistas en el sentido de que el Sí, sí, de que... conocimiento se difunde a través de los buhoneros, de los mercaderes. de hombre, claro. Es una teoría. Y hay otra que dice que no, que hay eventos que se producen en diferentes continentes incluso y que no ha podido tener contacto, se producen de manera Esporádica. espontánea, Exacto, perdón. más de manera espontánea. Yo creo que hay de los dos casos, ¿no? Ujú. Hay de los dos casos, porque claro, las civilizaciones eh, mesoamericanas o norteamericanas sí trabajan con el fuego, por ejemplo, ¿no? Aunque ellos no utilicen la rueda, eh, pero sí, es decir, hay una serie de elementos que ellos han desarrollado y Europa no, y viceversa. Y luego hay una serie de elementos que sí son comunes. Y eso no es porque la tecnología haya... Viajado. Claro. Entonces tienes eso, que es la navegación, hay muchos temas que se desarrollan de manera paralela, ¿no? O sea, los barcos vikingos son absolutamente únicos, ¿no? Dentro del panorama de la Europa medieval. No tiene nada que ver con los barcos romanos, no tienen, aunque utilizan elementos. Puede haber una parte que haya evolucionado desde esa cultura anterior, romana, Ujú. griega, lo que sea. Sí, puede ser que luego ellos hayan aportado su propio punto de vista o su propia forma. Sí, y esas son formas también de interpretar la historia sin tener que entender que pertenezcan al medievo o a la edad antigua. Y todo esto es o sea, estamos aportando pequeños granitos que intentan hacer que veamos todo de una manera mucho más eh, amplia,
al final, yo lo que me gustaría es aportar una forma de ver la historia que nos precede y la que vivimos nosotros, porque al final nosotros también estamos construyendo esa historia día a día, de una forma lo más amplia posible y intentar eh, no cerrarnos a lo que ahora tenemos o a lo que ahora vemos. Sí, es un camino, el laberinto es muy grande. Venimos de una Claro. gente que ha tenido su vida, su lucha, sus decepciones, sus triunfos, y todo eso nos ha venido heredado, igual que nosotros vamos a pasar esa herencia a los siguientes y intentar ver con esa perspectiva, intentar a veces estos, por ejemplo, con el tema de los nacionalismos, ¿no? O con el tema del conservadurismo o del liberalismo, es decir, cuando hablamos de muchos ismos que si nos vamos remontando hacia atrás en la historia vemos que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, cuando decimos que venimos en el caso nuestro, venimos de los visigodos, lo que utilizamos como referencia es el reino visigodo, no, son gente que viene del este. Somos más hispano-romanos que visigodos. Pero es que antes de los hispano-romanos estaban los cartagineses y antes de los cartagineses estaban los pueblos autóctonos que vienen aquí. Ibero y Cuando celta. decimos, ¿eh? Ibero y celta, Ibero claro. y celta, pero es que los celtas no son autóctonos, los celtas vienen del norte de Grecia. O sea que tampoco son, arrasan con lo que había antes, con la cultura anteriores. Y construyen una cosa Y diferente. construir una cosa diferente que es la que se encuentra el siguiente pueblo. Al final somos una mezcla muy amplia, partiendo de lo que al principio hablábamos de la Eva mitocondrial, partiendo de esa Eva primigenia, nos hemos ido expandiendo y desarrollando, pero al final eh, vamos dependiendo unos de otros, ¿no? Y no somos ni vikingos, Ni ni godo. celtas, ni godos, ni vándalos, ni francos, ni alamanes, somos un poco la mezcla de todo eso. Y a veces eso eh, lo perdemos de vista y atomizamos demasiado y creemos que nuestro pueblo está, y nuestro pueblo es el mundo entero.